Buenas tardes. En nombre de la Universidad Católica de La Plata queremos agradecerles por vuestra compañía, tanto presencial como virtualmente. Y bueno, esta actividad que hacemos hoy, dentro de las actividades de extensión del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico de la Universidad Católica, queremos acompañar a la presentación de este libro que vamos a escuchar ahora a algunos de sus autores, donde la Universidad de la Marina Mercante ha trabajado las perspectivas sobre Malvinas. Vamos a tratar de entender desde diferentes ópticas lo que ha sucedido en Malvinas y sus historias. Así que vamos a escuchar en primer lugar a la compiladora, a María Victoria Bueno, quien ha invitado a los diferentes autores a hacer sus reflexiones y compartirlas por medio del libro. Así que, María Victoria, te pedimos que comiences vos y que después te des el paso al resto de los autores presentes, porque son muchos más. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo soy María Victoria Bueno, soy licenciada en Relaciones Públicas y estoy en la Universidad de la Marina Mercante como docente y también como directora de Relaciones Institucionales. Y en este caso, este proyecto surge como un proyecto de investigación en el cual lo que nosotros buscábamos era tocar el tema de Malvinas, que es una línea prioritaria de investigación que tiene la universidad de forma permanente, pero dándole una perspectiva académica que fuera transversal y desde las relaciones institucionales, o sea que no buscábamos centrarnos adentro de la academia, sino invitar a todas aquellas personalidades que son parte de distintas instituciones que son amigas de la universidad y que trabajan con nosotros en el día a día. Y así surgió la idea de hacer un compilado de artículos en el cual se hablara de Malvinas desde distintas perspectivas, desde lo que tenía que ver con lo político, con lo histórico, para entender también la cuestión, desde la parte de la táctica naval, desde lo geopolítico, desde la educación, desde la parte económica, lo que tiene que ver con la parte jurídica, y también incluimos un artículo que tiene que ver con la parte espiritual, donde se habla también de los capellanes que estuvieron acompañando a nuestras tropas durante el combate, que lo escribió Monseñor Carnia, que fue el administrador diocesano del Obispado Castrense, que recientemente falleció. Y este compendio, del cual estamos muy contentos, nos permitió trabajar con gente del Ejército, de la Armada, de la Prefectura, de la Escuela de Guerra y también con docentes de la casa, de la universidad. Así que es un proyecto del que estamos muy contentos porque nos permite no solamente unirnos con nuestros amigos de instituciones amigas a la universidad, sino hacer un aporte entre todos para un producto que tiene que ver con entender un poquito más de algo que es un tema muy prioritario para nosotros y que comprendemos que tenemos que prestarle atención. No solamente hablar del tema, sino educar sobre el tema, y como nosotros como universidad tenemos el rol y el deber como institución educativa promover la causa de Malvinas y de entenderla, no solamente hablar, sino entender un poco más. Por eso también para nosotros era importante que el proyecto lo cerrara con sus palabras finales un veterano de Malvinas que también está vinculado a lo que tiene que ver con educación, que es el contraalmirante Bazán, que es el decano de la Facultad de Armada. Así que hoy estamos en este momento aquí para hablar un poquito de este libro con algunos de los autores. Tenemos 2 generales del Ejército, tenemos un capitán de la Armada y tenemos a una autoridad de la universidad que han participado como autores, así que yo solamente tengo la suerte de poder decir que tengo la posibilidad de conocer gente muy valiosa y que me hayan colaborado conmigo en este proyecto, así que les comento, ahora les paso la palabra al capitán Espinel, que escribió un artículo precisamente sobre lo que tiene que ver con la naval. Muy para allá, no, ¿qué sí, señor? ¿Me parece? Sí, así está. Bueno, gracias. Bueno, yo
Le agradezco siempre a María Victoria por haberme invitado a participar en el libro, que la verdad que es una apuesta muy interesante y completa. La partecita mía es más chiquita. Yo hablo de lo que hizo la flota argentina durante el conflicto de Malvinas, que como siempre digo, en Malvinas se habla mucho pero se conoce poco. En realidad hay que tomarla de una manera un poco más estructurada, históricamente más estructurada, para poder alcanzar. Los ingleses eso ya lo hicieron y nosotros todavía estamos en deuda de ese tema. Pero la partecita mía, como les contaba, es sobre lo que hizo la flota argentina, que normalmente se dice, no, la flota argentina no hizo nada. Ahora uno se plantea y dice, la flota argentina no hizo nada, pero de las 659 bajas totales o muertos que tuvo la Argentina, 323 son del Belgrano, y esa era de la flota argentina. Entonces, falta todavía contabilizar. Yo no hago la cuenta porque realmente me parece feo hacer una cuenta de cuántos muertos y estar separando. Son 649 héroes, más allá de eso, como les digo, la flota participó y tuvo su cuota de sangre en esas islas. Lo que cuento ahí es un casi ataque que realiza la flota argentina sobre las fuerzas inglesas. Las fuerzas inglesas se separan en dos, una donde está el Invencible, un portaaviones, y otro el portaaviones Hermes, y la flota argentina se lanza sobre el grupo del Invencible. Es, bueno, por lo menos para mí, muy interesante y lleva una parte muy técnica, porque si uno no se mete en esa parte técnica, se pierde mucho de lo que fue en realidad y del porqué de las cosas. También se escucha seguido otro, para mí erróneo, concepto de, bueno, luego del hundimiento del Belgrano la flota se fue a puerto y se quedó en puerto. Tampoco fue así. La flota permaneció sobre el área costera, pero es muy interesante ver la cabeza, qué tenían en la cabeza los mandos de la Armada en esa época y en ese momento. Lo que no podía enfrentar la Armada de ninguna manera, porque no había posibilidad, era la combinación de los satélites norteamericanos, que le daban información a los ingleses, y los submarinos nucleares ingleses. Esa combinación no se podía enfrentar de ninguna manera. Históricamente está discutido si esos satélites servían o no para darle una información táctica, es decir, que pudiera ser aprovechada por los submarinos. Pero zanjando ese tema, que es muy importante, pero todavía no se pudo descubrir, lo que planteo yo es qué pensaban los mandos. Entonces, uno va al informe Rattenbach y ahí le dicen, están todas las declaraciones, y por ejemplo, de los tres más importantes mandos de la Armada, Anaya, que era el comandante en jefe, luego del hundimiento del crucero Belgrano, el 2 de mayo, el 3 larga un mensaje, lo que llamamos nosotros un grupo fecha ahora, diciendo, fuerzas inglesas tienen inteligencia día/noche de todas las unidades de superficie argentina. Él estaba convencido de eso. Puede estar históricamente equivocado, pero él estaba convencido. El almirante Lombardo, que era el comandante del TOAS, el Teatro del Atlántico Sur, también en sus declaraciones dicen que él vio como un gran tablero, los norteamericanos tenían un gran tablero que era mundial y ahí estaban todos los buques que navegaban en los mares del mundo. En ese caso, con más seguridad iban a saber los nuestros. Y el comandante de la flota, el almirante Alara, el que estaba él en el portaaviones 25 de mayo, que casi hace ese ataque, también estaba convencido de lo mismo. Entonces, lo que surge de este trabajo que hago es que lo que no podían enfrentar era la combinación, como les digo, de satélites y de submarinos, porque los satélites iban a decir dónde estaban nuestros buques y los submarinos iban a ir y a hundirnos. No había ninguna manera ni ninguna posibilidad de defenderse de esos submarinos. Ahora, ¿qué hace la flota en ese caso? Teniendo en cuenta o jugándose, permítame esa palabra, entre comillas, va y trata de atacar, pero sin saber o sin estar seguros que estaban esos satélites y que esos satélites le daban información. Una vez que el Belgrano
cierra esa duda, ahí sí, la flota se retira, pero por lo que les acabo de comentar. Así que bueno, espero que lo lean y que les guste el trabajo. Muchas gracias. Bueno, yo soy Carlos Nogueira, soy general de ejército, y primero les voy a contar qué me motivó a escribir este capítulo, que me inquietó, y era encontrar razones desde el punto de vista estratégico de por qué Malvinas era de interés, no solo para nosotros, que somos dueños soberanos, sino para otros actores que quisieron, quieren y querrán estar presentes en el escenario Atlántico Sur. Cuando uno trata de construir futuro, el futuro no llega, se construye, cuando uno trata de construir futuro, lo primero que hace es el análisis de percepción de los actores y de los conflictos pasados, presentes y futuros en ese escenario sobre el cual quiere construir futuro. Y entonces, para pensar los intereses, tomé 3 teorías que están descritas en el libro: una teoría de Kaplan de la geografía, una teoría de Paracana sobre la colectografía y una teoría de Andrew Woodward sobre las Gateway City, las ciudades puerta. Y uní estas 3 teorías porque me pareció muy importante este tema de las ciudades puertas, de las puertas. Por eso empieza el capítulo con un viejo refrán popular británico que dice que las puertas de los mares están en poder de la corona británica y las llaves de esas puertas en poder de la armada británica. Churchill después le dio contenido geopolítico, político, militar, desde el punto de vista geográfico, a ese refrán en varios de sus discursos, porque los refranes populares vuelven al pueblo convertido en discursos políticos, ¿no? Y él dice que Gran Bretaña, entre la Europa continental y los mares abiertos, siempre va a elegir los mares abiertos. Porque es una isla, porque se originó en base al comercio, y el comercio es una red, necesita de una red para el uso, transformación y transporte de los bienes que produce y que trata de comerciar. Por eso el artículo se basa en la teoría de la conectividad, ¿no? Una palabra tan conocida por esto de las comunicaciones, la globalización, ¿no? De las nuevas tecnologías, pero desde tiempos muy remotos el hombre estuvo preocupado siempre por la conectividad. Y quien tenía interés en el comercio necesitaba conectar puntos a través de rutas, y esas rutas pasan siempre por nodos, son los lugares centrales de una red. Quien domina esos nodos domina la red. Y la teoría de Woodward, precisamente cuando habla de la Gateway City, las ciudades puerta, las ve desde el punto de vista de nodos dentro de una red. Malvinas es el nodo importante de una gran red que ya no solo por el comercio ha sido en sus orígenes desde el punto de vista comercial, hoy desde el punto de vista geopolítico. La geopolítica es una rama de la ciencia que utiliza la geografía para tomar decisiones políticas, económicas y militares. Malvinas es un nodo importantísimo y puede convertirse en una ciudad puerta. De hecho, Woodward dice que hay solo 5 ciudades puertas de ingreso a la Antártida, y una es, lo nombra como Puerto Stanley, Puerto Argentino y por supuesto Ushuaia y Punta Arenas en este lugar. Esas 3 ciudades compiten por ser nodos en una red que traslada bienes, servicios, comunicación e información desde distintas partes del mundo hacia la Antártida, un territorio que hoy está ganando una gran importancia. Robert Kaplan dice que la geografía volvió y vino para vengarse. Él resalta la importancia de la geografía y de la geopolítica, pero la geografía es solo el telón de fondo del escenario en el que transcurre el drama de la humanidad, que, igual que en el pasado, como decía Tucídides, sigue lo que motiva a las personas en ese escenario, con esa geografía y telón de fondo, es el interés propio, el honor y el miedo. Y así transcurre
¿no? la visión geopolítica sobre este tema de los nodos y las ciudades-puerto. Robert Kaplan, en cambio, dice que hay una superadora de la geografía que es la conectografía. Mientras la geografía nos enseña cómo dividimos el mundo, la conectografía nos enseña cómo utilizar el mundo. Y entonces mira al mundo a partir de las infraestructuras, la cadena de suministros y las infraestructuras que sirven para trasladar esos suministros. Y también, entonces, uno mira a Malvinas y Malvinas es importante geográficamente por donde se encuentra, desde el punto de vista de la conectografía, por el nodo que significa, y desde el punto de vista de la ciudad puerta, por ser una ciudad puerta definida como lo define Argentina. Es así que Malvinas es importante para Gran Bretaña, para nosotros. Ahí surge la dialéctica de voluntades en conflicto a partir de que tenemos intereses contrapuestos. Entra en el escenario Atlántico Sur otra serie de actores muy importantes, si bien no tiene permanencia directa Chile de Atlántico Sur, bueno, forma parte del control del espacio bioceánico, tiene un sector en la Antártida que disputamos con reclamos disputados, ¿no? Entre Gran Bretaña, Argentina y Chile, prácticamente el mismo espacio, y tres ciudades disputan por ser entonces la puerta de entrada a Malvinas: Ushuaia, Punta Arenas y Malvinas, y quien desarrolle mayor cantidad de infraestructura quizás sea la ciudad puerta del futuro, quien atraiga a las otras. Necesariamente, si uno mira al futuro, puesto que decíamos al principio, el futuro se construye, estamos en un escenario en el que hoy competiríamos Chile y Gran Bretaña contra Argentina, seguramente, ¿no? Por cómo están dadas las relaciones hoy. Eso es algo que debemos cambiar. Y también esa sociedad existente entre los países de Gran Bretaña y Chile existe entre las ciudades de Punta Arenas y Puerto Stanley, tratando de saltear permanentemente a Ushuaia o cualquier otra de las ciudades que podrían ser puerta en el continente. De modo que no solo está el interés, están las alianzas y la cooperación en contra de los intereses propios, y eso es algo que tenemos que tener presente si queremos crear futuro. Malvinas es Argentina, el día de mañana deberá ser una puerta, y la llave de esa puerta deberá estar en manos de la Armada Argentina. Para que eso llegue, creo que primero tenemos que pensar desde el punto de vista de la conectografía en transformar en un verdadero nodo a Ushuaia, sobre todo al triángulo Ushuaia-Petrel-Marambia. Esto es un polo de atracción de las otras ciudades. ¿Cómo sería? Con un gran desarrollo de infraestructura, con inversiones en infraestructura y en sistemas de defensa para controlar esas áreas. Las últimas 3 visitas de los últimos 3 comandantes del Comando Sur norteamericano han hecho los 3 la misma pregunta a los 3 ministros de defensa distintos que han entrevistado. Siempre es la misma. China va a construir el puerto en Ushuaia. Una gran preocupación. Y también hay un gran deseo de China de involucrarse en el Atlántico Sur. China, porque quiere dominar las redes, porque la ruta de la seda es parte de una red que necesita de nodos, y el comercio mundial, el 80% del comercio marítimo se mueve a través de pequeños pasadizos que conforman esos nodos. De hecho, además, la Canal de Suez, Gibraltar, Panamá. China está muy preocupado por el paso bioceánico. Si Panamá se cerrara, si bien ellos ya ganaron la licitación del posible futuro canal de Nicaragua, que lo tienen ahí demorado, ellos ya ganaron la licitación y lo tienen como amenaza. Si algo pasara en Panamá, desarrollo del canal de Nicaragua, costoso, pero bueno, para eso ellos han creado el Banco de Desarrollo, Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, para generar infraestructura, para prestarle a países para que construyan infraestructura fundamentalmente de puertos, aeropuertos y ferrocarriles. Pueden ver googleando fácilmente todo lo que están construyendo en África. Y bueno, su interés también está entonces en el Atlántico Sur, en poner un puerto de aguas profundas, competirle al puerto de los británicos en Malvinas, y quieren que sea chino. Y los norteamericanos, por supuesto, no quieren que sea chino. Norteamérica normalmente influye a partir de eso, de la influencia que pueden ejercer sus socios. China busca influir
invirtiendo dinero y construyendo infraestructuras fundamentales e importantes para esta red de suministro de reclamos. Por supuesto, con contratos leoninos, donde no se pagan las cuotas, se queda con el puerto, como pasó ya en Sri Lanka y en Djibouti. Así que ahí está el desafío. Hay muchos actores interesados en el Atlántico Sur. El Atlántico Sur debe ser nuestro, las ciudades ribereñas que tratan de controlarlo, Brasil, de Montevideo, de Sudáfrica, nosotros estamos mirando lo mismo. El último nodo antes de de Malvinas es el puerto que sea el más importante en el Río de la Plata. Hoy Montevideo le compite a Buenos Aires y está ganando. La empresa, desde que se privatizaron los puertos, me parece que excedí el tiempo, ¿no? Ya corto. Desde que se privatizaron los puertos en Argentina y en Uruguay, el puerto de Montevideo no para de crecer. La empresa belga que ganó el puerto de Montevideo y que fue ahora nuevamente ampliado, extendido su contrato por 60 años más. En la justicia eso trató de pararse, pero los jueces del Tribunal Supremo le dieron la razón al presidente uruguayo por 4-1. Los 4 que le dieron la razón los había nombrado en la calle Pou. Y extendieron por decreto 60 años más, invierten $500 millones y dice el ingeniero naval belga de 34 años, responsable del puerto de Montevideo, la empresa Cotier Nati, es una empresa belga igual que Jan de Null, la empresa belga que hace el dragado en la hidrovía. Dice, Buenos Aires no podrá competirnos. Buenos Aires tiene un problema de dragado y no lo van a lograr dragar. Nosotros tenemos que ampliar nuestro dragado a los 34 pies, que de hecho se lo han regalado en la primera semana de enero. Le pregunta un periodista de la calle Pou, ¿qué pidió Argentina a cambio? Él respondió, nada. Decía que el ingeniero, el responsable del puerto de Montevideo, lo decía hace un año. Tenemos que ganarle en competitividad y en conectividad a Buenos Aires, y ya le estamos ganando. Ellos tienen que dragar y no van a poder. Nosotros tenemos que ganar y ser el puerto más importante con conexiones en el Atlántico Sur y luego competirle, si es que pueden, a Brasil. Entonces, el artículo se trata de eso, se trata de la competencia por la conectividad. Es algo muy importante. Los grandes actores, la competencia global entre Oriente y Occidente se da por aquellos nodos que dominan las redes de aproximación aérea, marítimas, terrestres y de la información. Y nosotros estamos metidos dentro de la competencia global, porque tenemos una base china en Neuquén, tenemos una base de la OTAN en Malvinas y una intención de los actores estratégicos que compiten por instalarse también en Ushuaia. Como el futuro, nuevamente, no llega sino que se construye, o lo construimos nosotros, o vamos a estar obligados a vivir en el futuro que otros construyan para nosotros. Nada más, gracias. Bueno, soy el general Armanelis, decano de la Facultad del Ejército. Primero agradecer a las autoridades de la Universidad de Marina y Mercante por la posibilidad de haber participado en este proyecto, a nuestra compiladora por haber aglutinado tantas voluntades y plasmarlas en un libro. Mi libro el capítulo que yo escribí trata fundamentalmente de las distintas administraciones del regreso a la democracia hasta la actualidad. Ustedes saben que Malvinas está en la cláusula transitoria de nuestra Constitución Nacional y a partir de ese momento se llama Cuestión Malvinas, que le da marco a toda la causa Malvinas y especialmente a la gesta Malvinas que hicieron nuestros héroes allá en nuestras tierras, en las propiamente las islas. Ese interés nacional, ustedes saben que se dobla en dos: los intereses vitales, que están plasmados en nuestra Constitución, y los intereses deseables, que son los que cada administración lleva a cabo en base a la estrategia que ellos plantean. Y en estas 4 décadas que hemos terminado del conflicto de Malvinas, las distintas administraciones han optado por distintos tipos de estrategias, teniendo como fin el mismo, que es recuperar la soberanía de nuestras Malvinas, pero han utilizado medios y modos que han sido distintos y han sido dispares. Y el capítulo analiza los más y los menos de esas administraciones. Y como conclusión uno podría llegar que ha sido ambivalente, desde el paraguas de soberanía en la época de la administración de Menem hasta una cuestión muy restrictiva y hablar solamente de soberanía.
Y es en esto lo que decía recién el señor general Nogueira, de construir el futuro. En ese camino ambivalente que hemos tenido es muy difícil de poderlo llevar a concretar. Así que habría que ajustar las estrategias, esos fines y esos modos para poder llegar al fin que queremos lograr, que es tener nuevamente las islas con nosotros. Muchas gracias. Estamos muy bien. No, mi resistencia al gentil ofrecimiento del señor general pasa no solo por una cuestión de obligada cortesía, sino por el temor de que no sea el asiento del orador, como se ha dicho hace unos minutos, sino el banquillo de los acusados. Pero bueno, asumiremos ese riesgo. Nuevamente, buenas noches a todos. Muy agradecidos por esta oportunidad de compartir una brevísima reflexión sobre un igualmente breve o brevísimo artículo que la generosidad de quienes han ideado esta publicación me ha permitido insertar junto con las calificadas contribuciones que han hecho los oradores aquí presentes. Pido disculpas al señor general por una confusión de nombre, mil disculpas. Agradezco también la hospitalidad de la Universidad Católica de La Plata, que nos abre su casa para poder hacer lugar a esta presentación que ya hemos hecho en nuestra casa. Servidor es el secretario general de la Universidad de la María Mercante, algo así como el primer ministro, jefe de gabinete, para hacer una analogía con las instituciones políticas. Soy profesor y licenciado en Historia y bueno, he querido hacer una reflexión a la cual he titulado Rescatando la memoria de Malvinas en el ámbito escolar. Los 40 años de democracia, la restauración de la democracia en la Argentina coinciden caprichosamente con los años que llevo en el ejercicio de la docencia oficial, primeramente en el nivel secundario, terciario, luego en el universitario. Justamente el 17 de mayo, el Día de la Armada, es mi cumpleaños docente, 41 años cumplido de ejercicio docente, no de edad, y bueno, han coincidido con esto que yo he dado en ver cómo han evolucionado los sentimientos o los tratamientos que se ha dado de la cuestión Malvinas en el ámbito escolar, influido por supuesto por la política de turno. Dejo de lado el primer año de la restauración democrática, el año 83, el mismo 82, me corrijo, por cuanto, claro, todo estaba muy fresco y los usos políticos que se intentaron hacer de un lado y del otro de la cuestión Malvinas por parte del gobierno de turno, no voy a entrar en esas discusiones interminables, discusiones bizantinas casi diría, respecto de si era por esto o era por aquello. Malvinas está por encima de todo eso, es una causa genuinamente nacional, y entonces, si bien nuestro pueblo es proclive al exitismo, diríamos así, y en su momento fue vista la empresa de Malvinas, coincidente además con el Mundial de Fútbol, o contemporáneo con el Mundial de Fútbol de España 82, como vamos ganando, o bueno, cosas así. Después el dramatismo de toda guerra se hizo sentir con toda su fuerza, y de ser bueno, toda una campaña bien arriba, nuestros compatriotas que fueron al frente de batalla, que fueron despedidos con toda la algarabía, con todo el fervor patriótico, fueron recibidos, primero escondidos en muchos casos, y en otros recibidos, bueno, como no hay más remedio que hacerlo, salvo en algunas localidades del interior, sobre todo donde había otro tipo de, privaban otro tipo de sentimientos.
Esto de alguna manera es, en muy pocas líneas, también un testimonio de la vivencia que he tenido en ese momento. Yo, bueno, era muy joven cuando fue el conflicto de Malvinas, estaba utilizando la prórroga del servicio militar por mis estudios, estaba en la parte final de la carrera de Historia, y me tocó presenciar la partida del regimiento de infantería mecanizado número 6, General Viamonte, que en ese momento tenía asiento en la ciudad de Mercedes. Fue una verdadera fiesta popular, y también el regreso de los compatriotas del frente, recibidos también en Mercedes, bueno, con todo el afecto que se les pudo dar. Yo considero que desde el gobierno constitucional que se hizo cargo desde 10 de diciembre de 1983, la política referente a Malvinas contribuyó, por no decir que propició, obviamente esto es discutible, es lo que yo pienso, y no pretendo erigirme en un pretenso dueño de la verdad, ni mucho menos, lo que después se dio en llamar una campaña de desmalvinización. Es coincidente también con la postura que tuvo el doctor Raúl Alfonsín en el momento que se desata el conflicto, que fue prácticamente el único político de relevancia, de renombre, que se opuso terminantemente a la guerra. No es que todos los demás personajes o dirigentes o mismos ciudadanos comunes que apoyaron la guerra fuesen belicistas o estuviesen sedientos de sangre, sino que en todo caso apoyaron una causa nacional como lo fue Malvinas. La escuela no fue una excepción, la escuela es un laboratorio social, se dice, y una caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad, y también fue influida por eso. Tomo como un hito la elección del 10 de junio como fecha recordatoria de Malvinas durante la presidencia de Alfonsín. Bueno, está bien, estaba el fundamento de que un 10 de junio de 1829 se había constituido la comandancia, todo muy lindo, había una ley en el año 73 en ese sentido, pero a mí personalmente me queda la sensación que se tomó esa fecha, para no decir directamente el 14 de junio, que fue el día en el que nuestras tropas no tuvieron más alternativa que rendirse. Entonces, la escuela de alguna manera sufrió esa influencia. Cuando digo la escuela, hablo en general y con las salvedades del caso, y hablo desde, insisto, mi experiencia como docente, donde pude comprobar que en algunos sectores de la sociedad se mantenía ese sentimiento afirmativo respecto de Malvinas, y entre muchos colegas docentes también, lo cual hacía que en cada acto de Malvinas hubiese siempre ese espíritu de no solo recordación, sino también de reafirmación. Ahorrando y avanzando rápidamente para que no caiga sobre mí una reconvención por excederme en el tiempo, en el uso del tiempo, esta postura fue cambiando, y en los últimos años sobre todo, con los matices y las salvedades, muchas por cierto, que quepan en el análisis de esta cuestión, fue ya distinta la postura. Se volvió al 2 de abril, que guste o no guste a los detractores de esta reafirmación de la causa de Malvinas, marca el punto más luminoso en todo esto, como pongo también en mi reseña, el momento en el que nos volvimos a ilusionar, como dice esta famosa canción que se popularizó durante el último Mundial de Fútbol, y el abordaje de Malvinas fue muy distinto. Resoluciones del Consejo Federal de Educación, resoluciones a nivel de los organismos de gobierno, estableciendo la obligatoriedad de instruirse respecto a la cuestión Malvinas
y otras por el estilo hacen que en este momento, gracias a Dios, tengamos otra postura y si bien en algún momento en las escuelas pudimos habernos sentido con muchos colegas y ciudadanos, compatriotas, como una voz en el desierto, hoy por hoy esto no es así. Está claro que Malvinas es una porción del territorio nacional ocupada por una potencia extranjera. Es sumamente interesante el análisis que hizo el señor general Nogueira respecto a todo lo que hay alrededor de Malvinas, ¿no es cierto? Y que muchas veces ignoramos. Así que nada, simplemente dejar sentada esta posición, expresar mi satisfacción de poder compartir con tan ilustres personas que se ocupan y siguen manteniendo este interés por la cuestión Malvinas, la posibilidad de hacerlo en la universidad, en el lugar donde nos toca trabajar, mantener enarbolada la bandera de Malvinas, en memoria de nuestros compatriotas que cayeron, la mitad de los cuales, como bien dijo el señor capitán de navío Spinelli, a usted sí, tranquilo, no lo voy a rebautizar, lo tengo más visto, están en nuestro corazón. Y a muchos otros que por ahí no son tan conocidos, pero que merecen igualmente nuestro recuerdo, verdaderos héroes anónimos de la fantástica resistencia republicana en el Atlántico Sur. En memoria de ellos, viva la patria, viva Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, en nombre de la Universidad Católica queremos agradecerles por su visita a La Plata y creemos que una guía de museos de la ciudad de La Plata es un buen recuerdo para que nos puedan poder visitar y recorrer nuestra hermosa ciudad y sus museos. Gracias. Por favor. Bueno, esta es su casa y hay un dato más de color. Coincide su apellido con el de la expositora. Nogueira. Considérese desagraviado por la confusión inicial. Compartimos un café y podemos charlar entre nosotros y consultarles sobre datos de interés. Muchas gracias. Gracias.